Abrir nuestras escrituras en el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Vamos a leer dos versículos, el versículo 21 y el versículo 22. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él pregunta: ¿hasta 7? Jesús le dijo: ni te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Amén. Hoy he titulado la enseñanza 70 veces 7. Amén. Días atrás, o tiempo atrás, ayudándole una tarea a un sobrino, habían ejercicios matemáticos y entre esos potenciación. Precisamente el Señor Jesús aquí en esta escritura aplica un problema matemático, un problema de potencia o potenciación, en donde Pedro le pregunta al Señor Jesús cuántas veces se debe perdonar a alguien que peque contra nosotros o que nos haga algún daño. Y el Señor le dice 70 veces 7. Entonces la fórmula, yo estuve averiguando, ¿cuál sería la fórmula? Y la fórmula entonces sería 7 elevado a 70. Y esa cifra da el siguiente número. Pero lo cuento porque es largo. 143, 503, 601, 609, 868 y agréguele 45 ceros a la derecha. ¿Por qué hice la tarea de hacer este ejercicio? Porque el Señor, Pedro, ante una situación, porque estaban conversando, estaban hablando acerca de problemas que se podían presentar entre hermanos, Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces debía perdonar. Él pensó que hasta 7. Pedro pensó, no, hasta 7. Pero el Señor en su respuesta le dice 70 veces 7. Entonces, ¿qué es perdón? Creo que teníamos una idea de esto, ¿cierto? Perdón es disculpar a otro por una acción, ofensa. Perdón es un acto de gracia. Perdón es tener misericordia. Perdón es renunciar a la venganza. Perdón es no reclamar castigo o justicia. Perdón entonces es no revivir lo que pasó en el futuro. Eso es perdón en su esencia. Perdón también es un beneficio. Para que haya un perdón se necesitan dos seres. Siempre va a haber y se va a necesitar dos seres para que haya perdón. Va a haber alguien que fue el que ofendió y el ofendido. Averiguando, y me puse a mirar en la parte secular, uno de los 7 sabios de Grecia que vivió antes de Cristo en el año 640 hasta el 568, llamado Pitaco, rey de Mitilene, él practicó el perdón de la siguiente manera. Era rey y un hombre asesinó a su hijo y él expresó el perdón o digamos que castigo o perdón, algunos lo llaman castigo, otro perdón, y es que al asesino de su hijo lo dejó en libertad. Dice, el perdón es mejor que el castigo, mencionó él en un escrito. El perdón es mejor que el castigo. Entonces, ¿quiénes o a quiénes se le aplica el perdón?
El perdón se le aplica a aquel que ha fallado, a aquel que merece castigo. El perdón se le aplica a aquel que merece una sanción. Y la Escritura, en otro pasaje, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir que, mire lo que menciona la Escritura: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. La misericordia se liga mucho al perdón. Vamos a ver, y necesito aclarar dos palabras para entender un poquito más lo que es perdón. Digamos que una persona, un hombre X, asesina a un hombre. Entonces ese hombre, el asesino, es presentado ante el juez. Y el juez tiene dos opciones: dejarlo en libertad, eso es un ejemplo, ¿no? Dejarlo en libertad o enviarlo a la cárcel. Si le da libertad a aquel hombre asesino que cometió esa falta, si lo deja en libertad, aplica misericordia. Pero si lo manda hacia la cárcel, aplica justicia. Justicia es dar a alguien lo que se merece. Misericordia es darle a alguien algo que no se merece. Por eso el perdón es para aquel que ha cometido falta, que ha fallado. En la cultura hebrea o en la cultura israelita hay una celebración muy importante. Se le llama Yom Kippur. Esa celebración son 10 días de arrepentimiento, donde hacen ayuno, oración, se abstienen de placeres físicos. Ellos lo hacen en el mes de Tisrei, en el calendario hebreo, que viene siendo en septiembre en nuestro calendario. Y ellos en esa cultura, en esa semana, perdón, en esos días, ellos practican de pronto si hay alguna falla o error o dificultades, ellos procuran en esta época, algunos, no todos, pero procuran aplicar el perdón precisamente en esta época, en esta semana que se llama Yom Kippur. Esto es cultura hebrea. Ahora voy a entrar a una parábola, a una historia que Él menciona. El mismo capítulo, Mateo 18, del versículo 23 en adelante. Esta historia es fundamental en esta lectura, en esta enseñanza. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Rey y siervo, ojo, rey y siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000, ojo, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El siervo le dice al rey, el siervo le debía al rey 10,000 talentos. Y él le suplica, en el versículo 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, lo perdonó, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Decíamos que el perdón es no reclamar castigo, ¿cierto? Y no revivir en el futuro lo que pasó. El versículo 28 sigue diciendo: pero saliendo aquel siervo, el siervo, ojo, halló a uno de sus consiervos. Es decir, el siervo tenía a otro, digamos, un súbdito de él, y ese súbdito le debía a él 100 denarios.
y haciendo de él, le ahogaba, ojo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Miren el asunto. El rey perdonó al siervo 10,000 talentos. Y el siervo, después de que fue perdonado, salió y se encontró a un súbdito, a un consiervo, y él le debía 100 denarios. Y dice la escritura que le ahogaba. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Ojo, el siervo envió a la cárcel a su consiervo por una deuda de 100 denarios, y dice, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, el rey, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repito, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Me puse a investigar cuánto vale un talento hoy en día, y la verdad, en términos coloquiales colombianos, en un documento del 2010 relacionado con el Banco de la República, dice que un talento equivale a 12,600 gramos de plata. Y en ese año el gramo de plata vale o valía 926 pesos. Ojo, un gramo de plata, 926 pesos. Un talento eran 11,667,600. Hago un paréntesis. El talento antiguamente era o en plata o en oro. Yo investigué en plata, o sea que en oro podía ser mayor. La escritura no lo menciona. Si aquel hombre debía 10,000 talentos, su deuda era de 116,000 millones de pesos. Eso debía el siervo al rey. Ojo, 116,000 millones, 731,440,000. Una deuda gigante. Ahora, ¿cuánto vale un denario? Un denario equivale a 4 gramos de plata. Un denario, 4 gramos de plata. En pocas palabras, si debía 100 denarios, serían 400 gramos de plata. En pesos, a nuestra época, serían 370,600 pesos. Hay algo de injusticia, ¿cierto? El rey perdonó a un hombre una deuda gigante, una deuda enorme, pero el siervo, cuando llega y se encuentra con un consiervo, con un súbdito, tiene una deuda menor, y dice la Biblia que lo ahogaba y lo mandó a la cárcel, mire, a un equivalente de 370,000 pesos. Y él debía más de 116,000 millones de pesos. Increíble, ¿cierto? Increíble cómo a veces el ser humano es injusto. Por eso hoy el Señor quiso que trajera de pronto esta enseñanza. Sí, pueden haber dificultades entre hermanos, porque somos humanos, entre familiares, compañeros de trabajo, compañeros de cuadra, vecinos. Puede uno tener diferencias hasta en la misma iglesia. Y pueden haber, sí, faltas, errores, dificultades. Pero la importancia de perdonar, y por eso mencioné que lo que el Señor Jesús nos envía, ojo, no es el apóstol, no lo dijo fue el Señor Jesús. Pero pensó que hasta 7 veces, pero el Señor le dice 70 veces 7. Entonces,
Quiero que miremos el capítulo 7 de Lucas. Lucas 7:47, dice la escritura: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En pocas palabras, pregunto, teniendo en cuenta este ejemplo, esta parábola de los dos deudores, ¿quién debía demostrar amor o quién debía demostrar que había sido perdonado? El siervo fue perdonado de una deuda gigante, hermano. Y el Señor Jesús ha perdonado nuestras faltas. Y hay personas que sí pueden que sus deudas ante Dios hayan sido gigantes. Y qué bueno entender, y el Señor quiere recordárselo en esta noche. Hey, recuerda, ¿qué es lo que hacías antes? Y yo te perdoné. Pero puede que usted en el momento, por una circunstancia pequeña, mínima, por una cuantía hasta mínima, haciendo un comparativo, tenga una dificultad con un hermano, con un familiar. El Señor nos quiere recordar, cualquier humano comete errores, pero es de valientes y sensatos aprender a perdonar. En diferentes pasajes bíblicos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aparecen momentos donde Él perdonó. En Génesis, Adán y Eva, ellos fallaron. El Señor los perdonó, porque el castigo del pecado es la muerte, pero el Señor no los eliminó en su momento. Sacrificó unos animales y le dio vestimenta a ellos. Sí, hubo una consecuencia, desterrados del Edén. Caín, cuando mató a su hermano, el Señor también lo perdonó, porque aunque había matado a su propio hermano, el Señor le dice que, o sea, como castigo, era que nadie iba a matar a Caín. Él murió. David es un ejemplo en el Antiguo Testamento que él pudo haber matado a su rey, ese hombre que lo estaba buscando para eliminarlo, pero no lo hizo y tuvo dos ocasiones. En el momento en que el pueblo de Nínive, el Señor había dicho que iba a castigar a Nínive, el profeta Jonás fue y con unas cortas palabras, él en su predicación hizo que el pueblo escuchara. El pueblo entonces se volcó a Dios y Dios le perdonó. Juan capítulo 8 en el Nuevo Testamento, hay una escena hermosa en donde una mujer adúltera, ella ingresa y se la llevan a Jesús. Y ella, según la lectura bíblica de Juan capítulo 8, ahí muestra que los hombres que la descubrieron a ella y se la presentaron a Jesús y querían ver qué respuesta tenía Jesús. Y me gusta la escritura que el Señor le dice a ella y hace una evaluación de conciencia y le dice a los que estaban ahí con su piedra en mano porque iban a apedrearla, a matarla, a lapidarla. Lapidar es matar a una persona con piedra, lapidar. Y lo iban a hacer, pero el Señor le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la escritura que del más viejo hasta el más joven se fueron retirando de aquel lugar. Cuando ella se da cuenta que está sola, Jesús la mira y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice, vete y no peques más. Hermano, el Señor Jesús ha perdonado nuestras faltas, nuestros errores. Lucas capítulo 6, versículo 37 de la escritura dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En pocas palabras, mis hermanos, la Biblia y el Señor hoy nos quiere recalcar que aunque otras personas hayan cometido falta hacia nosotros, es conveniente que usted y yo seamos conscientes
de que es necesario a veces y muchas veces perdonar. La Biblia y el Señor Jesús nos enseñan que aunque parezca muy difícil la ofensa, es sano perdonar. El Señor quiere que perdones para que olvides. Cuando usted perdona, cuando yo perdono, hermano, olvidamos ese resentimiento. Se olvida ese dolor, esa amargura, cuando realmente se perdona. Perdonar puede que lo hayas hecho algunas veces, pero hoy la Biblia nos recalca que debemos perdonar 70 veces 7. Perdonar entonces es disculpar al otro, es renunciar a la venganza, es no reclamar castigo, es un acto de gracia, es tener misericordia, es un beneficio. Perdonar es no revivir lo que pasó en el futuro. No conozco su vida, no sé qué circunstancia hay en su hogar, hermano o amigo, pero Dios en esta noche nos recalca lo importante de perdonar. Tenemos dificultades, puede que tengamos dificultades. Hay familias que a veces entre la misma familia ni se hablan. Y es doloroso porque son hermanos a veces, primos, tíos, pero el perdón es fundamental, es necesario. Para acceder a la salvación es fundamental, por eso lo leía. Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, el Señor nos recalca que para perdonar, o cuántas veces tenemos que perdonar, haga el ejercicio 70 veces 7. Es un número gigante. En pocas palabras, es fundamental perdonar para sanar. Es fundamental perdonar para acercarnos a Dios. Señor Jesús, en esta noche nos presentamos ante ti. Te damos gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia, porque tú en la cruz del Calvario perdonaste nuestros pecados. En esta noche nos has recordado que debemos perdonar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Señor, ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. A cada persona que está viendo o que verá esta transmisión, te pido, Dios, permítele, Dios, perdonar. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón.